Bueno, muchísimas gracias a todas, todos, todes. Es un enorme gusto, estoy en casa. Sí, ¿no? ya. Ya soy una habitué. De modo que les agradezco muchísimo a este colegio de abogacía, será ahora. Ojalá. Vamos por eso, vamos por eso. Estamos señalando que el lenguaje nos constituye. El lenguaje nos constituye y de esto quiero hablar porque en realidad las personas que se han dispuesto últimamente, sobre todo a organizarse con mayor enjundia para combatir la ideología de género, en realidad remonta en una perspectiva a un cierto fundamentalismo religioso. En otra perspectiva, se ha abierto de ese fundamentalismo religioso y aparece con un matiz un poco más laico, un poco más civilista. Pero en primer lugar quiero abordar la cuestión del fundamentalismo religioso. El fundamentalismo como noción, como concepto, es bastante reciente. Hasta hace un tiempo atrás, la Real Academia Española no tenía el concepto de fundamentalismo. Fue justamente hubo que crear la noción a propósito también de la anglosajonización del concepto, que en su fuente primaria proviene del finales del siglo XIX, como una reacción. En realidad siempre los fundamentalismos están en el borde de una arremetida de modernidad, podríamos decir, ¿no? Hay una respuesta de borde a una cierta arremetida de la modernidad. El tránsito al fundamentalismo religioso en Estados Unidos, sobre todo, y extendido un poco a Europa, proviene de ciertas cuencas cristianas, neocristianas, no de los viejos tronjos reformistas, no del mainstream Lutero, Calvino y demás, sino de una cierta adecuación a nuevas posiciones de religiosidad que crearon, obviamente, no voy a comentar en detalle la cantidad de nuevas religiones creadas a la luz de lo que podríamos llamar neocristianismo, y que argumentaron sobre lo que podría ser una burocratización de los vínculos entre los prelados, estoy refiriéndome a iglesias reformadas, y lo que eran el grupo de creyentes. Una cierta burocratización en el sentido de que, por otra parte, también había ocurrido, por efecto de la propia modernidad, ¿cómo decirlo? La dimensión de lo religioso obviamente fue retada fuertemente por la modernidad y creció dentro de los espíritus modernos como un aspecto de los sujetos modernos. No voy a decir, y acá Diana seguramente puede corroborar como testiga de la cuestión. Miren, la ciencia moderna del siglo, sobre todo la que se extiende en el siglo XIX, su paramétrica posición biologista, etcétera, sus enredos, obviamente de autorización al propio patriarcado, suspendo por acá, en realidad no hicieron que los oficiantes de la ciencia fueran ateos. En su enorme mayoría, los oficiantes de la ciencia siguieron creyendo en Dios, pero no podían atribuir a Dios lo que era paramétricamente de fenómenos que estaban estableciendo. Darwin, por ejemplo, ¿no? Darwin es un ejemplo, digamos, yo diría magmático, lo que quiero decir, magmatiza. Darwin nunca dejó de creer en Dios, su familia jamás se lo hubiera permitido, eran clérigos y demás. Entonces, ha habido una dimensión de lo religioso acotada, que implica un dominio relativamente privado, una organización de la subjetividad, una racionalidad que no puede invadir el resto de las racionalidades. Obviamente, menos las racionalidades propias que usamos para hacer interpretaciones legas o científicas de fenómenos. ¿Está claro lo que quiero decir? Quiere decir que la religiosidad fue opacándose en la medida que constituyó una dimensión más. Estas nuevas religiones, propusieron un redimensionamiento de la fe, ¿no? Un cálculo de la fe
y una posición de la fe dogmática y además, sobre todo en el siglo XX, volvieron a lo que en general los que se ocupan de los aspectos de la religiosidad, de los que están contra la ideología de género, argumentan como un sentido muy apegado a la literalidad del lenguaje bíblico. No hay ninguna capacidad de huir de la literalidad de ese lenguaje. Ese apego a la literalidad del lenguaje religioso es uno de los cauces principales del fundamentalismo religioso. Es decir, cuando se hable de demonio, es demonio, ¿está claro? Demonio existe, no es apenas una interpretación narrativa y lingüística de la Biblia, sino que eso existe. De ahí que haya también una serie de formularios de entidades como si tuvieran una vigencia notablemente empírica, por así decir. Punto 2. Esas religiosidades fundamentalistas obviamente fueron ocupando una parte, yo diría, bastante interesante de las sociedades y luego fundamentalismo se extendió como concepto a las posiciones fundamentalistas, perdón por la redundancia, de credos como los propios del Islam, etcétera, pero no originaron el término. Ahí hay fundamentalismo religioso y político, podríamos decir, pero en realidad el concepto derivaba sobre todo de su aplicación a estos fundamentalismos cristianos, la literalidad del lenguaje. Muy recientemente, voy más acá, nos hemos preocupado por la extensión de estas manifestaciones, sobre todo en América Latina. En los últimos 40, 50 años ha habido una extensión relativa a estos credos que hoy son los que más se manifiestan en la Argentina desde el punto de vista de la religiosidad. Yo diría tienen más aptitud, han tenido más aptitud para conflictuar con las feministas, con quienes expresamos el término género, con mayor enjundia que los propios vertederos, desde luego, de la Iglesia Católica, que tiene algunos cauces fundamentalistas, que no quiero mencionar cuáles son las organizaciones dentro de la Iglesia Católica que tienen un predictivo tan fundamentalista respecto de esta nocionalidad mucho más apegada. Yo no soy experta, obviamente, en lo que son las liturgias eclesiásticas, pero tengo la impresión, digamos, estoy muy lejos de situarme como una especialista en términos de religiones, Dios me libre y guarde, tiene muy buenos especialistas, pero lo que ha habido sí es una incorporación a la política de la cotidianidad de las personas de estos nuevos grupos fundamentalistas que creo que más o menos todas, todos, todes hemos visto en la acción. Sobre todo se manifestaron contra el matrimonio igualitario, contra la ley de identidad de género y de manera muy conspicua con relación a nuestras movilizaciones para la legalización del aborto en nuestro país. Volvieron a ser, y creo que ahí hay un punto de enorme preocupación, porque estos grupos tienen un impacto importante en grupos populares. Ahí hay, sobre todo en épocas en donde hay una disminución tan enérgica de la actividad del Estado protector, benefactor y que produce derechos efectivamente para los sectores populares. En la medida que hay una retracción del Estado, obviamente estos grupos tienen más inspiración y más enjundia porque por otra parte hacen actos muy cooperativos con las comunidades. Hay una circunstancia de nuestras comunidades populares en donde se muestran muy activos y es donde obviamente se producen los estragos de la drogadicción, sobre todo en adolescentes. Ahí hay una activísima participación de todos estos núcleos de crédito religioso, digamos. La segunda cuestión es que al mismo tiempo de estos grupos religiosos, en general, activando también con la Iglesia Católica, perdón, que está sonando algo indebido. Bueno, y ahora para... Muy bien, gracias. Te pude matar. Bueno,
La segunda cuestión es entonces, sí, en este momento hay un muy buen informe que ha hecho un observatorio que tiene que ver con un análisis sobre cómo se están moviendo estos grupos. Hay como 5 o 6 grandes grupos en el mundo, obviamente con vertederos muy diferentes, pero sobre todo la enorme mayoría procede de los Estados Unidos de América, para lo que sería convertir, ir haciendo que los propios organismos de Naciones Unidas vayan cambiando la conceptuación referida a género, etcétera, etcétera. Y se mueven con mucha astucia. Hace poco tuvimos la suerte de ser copartícipes de la presentación de este informe que es muy interesante porque además hay, obviamente, dispositivos de gran poder económico que se manifiestan detrás de estos grupos. Entonces, últimamente hemos visto que estas experiencias y estas expresiones tuvieron una coaligación muy, muy grave con relación, por ejemplo, al triunfo de Bolsonaro en Brasil. El triunfo de Bolsonaro en Brasil nos ha alertado mucho más sobre cómo es efectivamente el avance en el territorio estrictamente político, ya no de la expresión de la religiosidad de grupos de población, sino que hay una disputa con el poder político de estas iniciativas antigénero. Esta es una ocasión justamente que nos ha llevado a una reflexión mayor de cómo se sitúa, cómo es la envergadura, cómo son sus cálculos estratégicos de orden política. Estoy además en una provincia que en esta temporada está haciendo algunos acuerdos con relación a estos grupos en materia de lo que podría ser la contención que no hace el Estado, está derivada en esta triangula por estas formulaciones. Y ahora me gustaría decirles que, primero, el concepto de género es un concepto que inventamos en algún momento, hacia los años 70. Es difícil saber cómo en las primeras. Es interesante. Al parecer, inclusive se usó la expresión género, se usó en la justicia en Estados Unidos. Tenemos como que un atisbo. Lo cierto es que la epistemología feminista redundó en una construcción notable, limitando, obviamente, lo que podría ser todavía una enjundia biologista, naturalista, de nuestra adscripción de sexo-género. Se encontró, obviamente, que sexo redundaba en condiciones solo biológicas y que el dispositivo del lenguaje llamado género, con el cual evidentemente trabajamos sobre todo en los años 80, 90, miren, América Latina adoptó rápidamente el término género. En algunos lugares no fue tan fácil. En España mismo la discusión acerca de la adopción del punto de vista de género fue muy discutida. Me refiero inclusive a la argumentación académica. Por mucho tiempo en España las colegas académicas seguían usando diferencia sexual. Les parecía que era más oportuno. Bueno, puedo decirles que otra gran figura, Rossi Braidotti, discutió bastante género, y una podría decir, bueno, Judith Butler discutió género, no para destronar el género, sino para colocarnos, obviamente, sobre el registro cultural de la propia palabra sexo. Lo que Judith Butler dice es, el sexo es tan cultural como el género. Remite a una construcción cultural, remite a un aspecto iterativo que es social y que construye el sexo. Por lo tanto, no es que quiso destronar el género, quiso destronar nuestra, ¿cómo diré?, nuestra actitud cuasi burocrática, feminista, para decir género nos salva de todo. ¿Está claro? Y ella dijo, están equivocados. El género es obviamente un constructo sociohistórico y cultural, pero sexo lo es, y acá quiero justamente entrar en un aspecto en donde los fundamentalismos han
urdido la trama de por dónde denostar a nuestras concepciones. ¿Saben por qué? Porque efectivamente el sexo es un constructo social y cultural. ¿Y por qué es un constructo? Porque la biología no sabe que se llama biología. Todo lo que nos constituye, la naturaleza, lo digo siempre, pero ahora voy a insistir más porque creo que no lo dije acá, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza. Tiene la menor idea que se llama naturaleza. Lo que ha habido es una gran mediación que una podría decir instruye la construcción de todo eso. ¿Qué saben las tripas que son tripas? ¿Qué sabe el corazón que es corazón? ¿Qué saben los genitales que se llaman genitales? Es decir, hay una mediación del lenguaje que obviamente ha sido muy eficaz. Todo el sistema de la nomenclatura biomédica del siglo XIX fue de una eficacia extraordinaria. De modo que debemos pensar por ahí. En rigor, los fundamentalistas, que hoy hay algunos preconizadores locales, no voy a dar esa bibliografía, por favor, pero pueden entrar porque no tengo deseos de hacer la propaganda de algunos una bibliografía local, en donde se permite, en ese caso, lo que yo quisiera decir fuertemente, es que veo ahora una cierta maniobra para hacer más atrevido lo que podría ser la formulación científica y natural. ¿Se entiende lo que quiero decir? Están argumentando en un sentido de cientificidad. Y hay un cierto desplazamiento de la lógica estrictamente religiosa. Depende de los grupos, ¿se entiende? Los grupos religiosos obviamente van a decir que, y aquí viene algo que es muy patente en sus liturgias, en lo que podríamos llamar, en fin, ciertas convicciones, es como si la naturaleza naturanda, está por encima de, a veces, inclusive de Dios. Dios queda como reducido a una parte de la naturaleza naturanda. He podido seguir algunos discursos de este orden y me da la impresión, inclusive, que desde el punto de vista de lo que podría ser un constructo de religiosidades, a veces hablo de los segmentos de religiosidad fundamentalista. En los segmentos de religiosidad fundamentalista se observa un aspecto crítico, escatológico, más reservado al demonio que a Dios. ¿Se entiende? Si ustedes observan ciertos rituales, ciertas consagraciones, todas las desviaciones sexuales dependen de una demonización del carácter, ¿cierto? Entonces, hay como una rivalidad íncitra entre Dios y el diablo, perdón porque yo argumenté así, pero en realidad en el transcurso de ciertas observaciones que he podido hacer, a través sobre todo de los medios, a determinada hora de la noche, ustedes van a observar que la gran absorción que tienen los mayores canales de aire y cable para estos segmentos religiosos. Y me llama la atención la sobreocupación teológica que tiene el demonio con relación a Dios. Dios está siempre arremetido por el demonio. La verdad es que es una función casi, yo diría, de límite del significado literal que ha tenido históricamente la construcción de textos en el pasado. Justamente hay una traducción que hace la hermenéutica religiosa, hace traducción de esos textos, habla de las metáforas de esos textos. Algunas cuestiones, evidentemente, digo, en la historia, en lo que nos presentan los textos bíblicos, corresponden en gran medida a metáforas, que justamente trátase de interpretar. Entonces, vuelvo sobre
la cuestión de la capacidad de la naturaleza naturanda con una, obviamente, con una destitución completa de lo que podría ser la autorización moral de la naturaleza respecto de lo que nosotros llamamos el enorme arco, ya lo decía Diana hace un rato, el enorme arco de lo que podremos llamar las posiciones sociosexuales. Hoy tenemos un enorme arco de diversidades sociosexuales. Y en ese enorme arco de posiciones, digamos, de identificaciones posibles, de características a las que se va a asociar, inclusive una cierta apariencia de lo que parece generizado, la palabra género nos está siendo muy corta. Vamos a aceptar el reto, a lo mejor. Vamos a ir por más, por sexo explícito, como yo digo. Porque en realidad de lo que se trata es de reponer la idea fundamental de que no hay, primero, ninguna autorización normativa en la naturaleza. No la hay. Primero, la invención normativa de la naturaleza dependió de una creación del lenguaje biológico acerca de lo normal y de lo patológico, que son absolutamente negociaciones relativas a una interpretación determinada de la naturaleza. No sé lo que es la naturaleza, ahí está, sigue impasible. Pero el efecto fundamental es finalmente lo que fue normativo acerca de lo que se suponía que estaba en el orden correcto de la naturaleza. Yo voy a recordar a Stephen Jay Gould, que es una figura formidable, recomiendo su lectura para este verano, no dejen de leerla, sobre todo tanta gente que tiene tanta, digamos que tiene tanto papel protagónico en lo público, ¿no? Porque toda la esfera de la justicia y la esfera de la abogacía es lo más público que hay, ¿no? Los médicos también, las médicas, me refiero a que hay profesiones que son íncitamente publicizables. La abogacía, desde luego, incorpora un elemento íncito de lo público. Entonces, les voy a recomendar Stephen Jay Gould. Uno es La falsa medida del hombre, extraordinario texto en lo que va a demoler las construcciones acerca de las categorías normales. Y el otro es un texto que espero que me salga su traducción, se llama Dientes de gallina, garras de caballo. Me acordé ahora. Son indispensables, léanlo, porque en Dientes de gallina, garras de caballo, lo que hace Stephen Jay Gould, que fue un gran paleontólogo en Harvard, muy amigo de la condición femenina, muy amigo de las feministas, lo que hace es justamente deponer cualquier idea normativa, edificante y moralizadora de la naturaleza. Lo que la naturaleza nos brinda son, y lo que justamente estas personas tan adictas al comando de la naturaleza, en la que, insisto, casi metafóricamente, ponen a Dios casi por debajo de su creación natural. En realidad, lo que dice Stephen Jay Gould es que no hay orden moral en la naturaleza, ninguno. Y va a dar una serie de ejemplos. Es decir, a lo largo del texto podemos concluir que nos dice Stephen Jay Gould. No piensen que la naturaleza tiene orden ético. La ética es una construcción formidable de estos circunstantes, de estos. La moral es una creación humana. A veces ha sido muy simpático una pequeña discusión que he tenido con una persona que juzgo importantísima, sobre todo en la biología molecular argentina, gran acompañante de nuestras luchas, Alberto Kornblit, que él me ha dicho, bueno, en los primates superiores puede haber un grado de cooperación. Y yo siempre le he dicho, perdón, pero no filosofan. De modo que no pueden tener ninguna creación, ni ética ni normativa. Sí, a veces se hace alusiones absurdas respecto de el instinto maternal. ¿No nos cuentan que no es un instinto íncito de la naturaleza? Bueno, Stephen Jay Gould nos cuenta las aberraciones del maternaje en la naturaleza. O sea, que si es por la naturaleza, la verdad, sus estampas no son
las más engamadas en lo que podría ser la norma moral, ¿no? De modo que es inútil la interpelación a la naturaleza como, y vuelvo entonces, y con esto ya quiero terminar, creo que estamos en la hora. 10 minutos. 10. Me gustaría decirles entonces que hay acá sí un recodo en la Argentina propiciado por algún grupo que efectivamente quiere ser más eficaz respecto de oponerse a la ideología de género con ciertas astucias de tipo científico, como por ejemplo estas, ¿no? En la naturaleza hay tales y tales cuestiones, en la naturaleza hay tales y tales normas. Recientemente vi con estupor que uno de estos protagonistas, uno de ellos felizmente no lo dejaron hacer su conferencia recientemente en la Universidad Católica. Creo que además no lo dejaron hacer su tremenda conferencia. Creo que mi impresión sobre estos grupos, yo diría, de afinamiento tan agresivo respecto de la contraideología de género, siempre se me ocurre que tienen algún problema en su identidad sexogenérica. Y lo digo absolutamente autorizada por algunas evidencias que ocurren, que han transcurrido respecto de algunas circunstancias que se conocen de tal o cual protagonista. Yo creo que ahí hay algo obstructor. No resuelto. No resuelto. Freud podría darnos muchas más explicaciones acerca de estos fenómenos que justamente, ¿qué hacen los fenómenos analizados por Freud? Se convierten exactamente en lo contrario. Por lo tanto, esto me parece que me gustó mucho saber que la Universidad Católica Argentina impidió una de las conferencias del señor XX, que es uno de los que más, ¿saben cuál es el propósito, sobre todo de esta franja menos religiosa? Esto no es exactamente la franja de los nuevos credos, no. Es una franja que aparece como más laicizada. ¿Cuál es la idea? De que se trata de un neomarxismo, de que el socialismo va a venir por la subversión feminista de género, atiendan bien. Que estaremos en una sociedad roja gracias a estas actitudes progénero. Lo dicen de una manera tan naif que, ¿saben? Me hace acordar muchísimo cuando en el siglo XIX, cuando avanzaron notablemente las ideas darwinianas, hubo un debate, finales del siglo XIX, inicios del XX, si dada que esa extraordinaria admisibilidad de las ideas de Darwin hizo un cauce muy notable en donde entre las fuerzas de izquierda, entre el marxismo, entre el anarquismo, en las fuerzas más protagónicas de cambios radicales en la sociedad. Ustedes saben que Marx le dedicó su libro a Darwin. El Capital está dedicado a Darwin. De modo que hubo algunas mentes que pensaron que de los actos evolutivos se llegaba al socialismo por evolución natural. La verdad es que desmintióse completamente eso, ¿no? Entonces, aquí también podríamos decirles, no pasó eso, no va a pasar, pero es un poco una de las construcciones que han hecho estos individuos. El otro, que también es un argentino, desafía, obviamente, desafío parámetros morales. Y es que hay 2 entrevistas, por lo menos, hechas a personas homosexuales. Una de ellas a un joven de 18 años que dice, sí, yo soy homosexual, pero desde ya no tengo nada que ver con la doctrina de género. Lo que es, digamos, poner a un circunstante en una situación de estas es algo grave. O sea, hay una abdicación, ¿no? Una abdicación de los sentidos que franquea su posición más libre en orden a atender este sujetamiento a la naturaleza naturanda. Es decir, de modo que
en uno de los casos, en este caso, este entrevistador y este propagandista antigénero, creo que ha hecho ciencias políticas y demás, es una persona joven. Insisto en que, bueno, ya di toda la propaganda, no voy a hacer más propaganda explícita, pero anímense a ver. Me gustaría decirles entonces, porque he aquí que estamos con núcleos muy fundamentales en la vida de las personas, núcleos profesionales que son muy fundamentales. La verdad es que el presupuesto antigénero tuvo una cierta germinación en Argentina, y voy a recordar durante el periodo Menem, que nuestra amiga compañera, Gloria Bonder, tenía un equipo para hacer el trámite de renovación de la currícula en educación, con un grupo en donde estaba también la querida Graciela Morgade. Y ustedes saben que hubo mucha hostilidad de quien entonces era Monseñor Bergoglio. No escapa que el actual Papa no se compadece para nada con la ideología de género. Aunque últimamente ustedes vieron que hizo declaraciones en un sentido mucho más amigable con relación a homosexualidades. Por ahí vamos, quién sabe. Un día de estos lo convencemos de que género, primero, no es irreductible, es un término que usamos de manera instrumental apenas para congraciarnos definitivamente con una idea absolutamente dividida, divorciada, eximida de cualquier potencia natural. Estamos como nunca asistiendo a un mundo notable, a donde el propio orden jurídico, que es tan difícil de roer, tiene que doblarse para aceptar que hay una diáspora inmensa de lo que tiene que ver con identidades sexogenéricas, que preferimos hoy llamar sexosociales, en el sentido de que son transacciones. Últimamente, el Poder Judicial de Mendoza dio un paso notable. Ustedes recordarán cuál fue el paso. A una persona que no se sentía completamente identificada como mujer ni como varón, lo eximió de identificarse. Y con esto voy a terminar para asustar más a aquellos que están contra la ideología de género. Insisto en algo. Miren, podemos debatir mucho, pero lo que importa es lo que queremos decir con nuestras concepciones acerca de que creamos condiciones de posibilidad sexuales, creamos condiciones de amigabilidad, creamos condiciones de derecho, creamos condiciones que son completamente disruptoras respecto del orden jurídico. Y me parece que habrá algún día, tal vez para espanto de quienes quieren condicionarnos en un sentido regresivo y una vuelta al mundo natural, que insisto, voy a decirlo, cada vez más está inventado, cada vez está gestionado por el lenguaje, cada vez está más intervenido nocionalmente por la condición humana respecto de, es así que tenemos que tener, obviamente la medicina todavía no se convence del todo, aunque siempre digo que más allá de los constructos médico-biológicos con las que todavía nuestros facultativos nos tratan, y que efectivamente identifican, sobre todo lo que sabemos perfectamente, no hay enfermedades. Hay personas que nos enfermamos. No hay enfermedades, hay personas que se enferman. ¿Qué queremos decir? Hay una gestión ahí cultural de la propia nosología médica. Y aunque los médicos, que son muy difíciles de roer, porque entre esta capacidad de ser objetor de conciencia, lo he venido sosteniendo, he escrito sobre eso, así que voy a ser tan irresponsable como para decir una vez más oralmente. Miren, la capacidad de objetar la conciencia que tienen los médicos
les viene menos de sus atribuciones de religiosidad que de sus atribuciones médicas. Porque siguen pensando que hay un estatuto anatómico y fisiológico que pertenece a la medicina, por las cuales las mujeres no pueden intervenir sobre eso. Y esa es una categoría intelectual fuerte, dura, que cuando lo he dicho a veces a muchos médicos reaccionan. Pero en realidad es un constructo que deviene de las condiciones de posibilidad de la medicina, sobre todo en el largo curso del siglo XIX. Y a pesar de que sus anamnesis no son biológicas, son culturales. ¿Qué come usted? ¿Hace gimnasia? ¿Qué son? Son preguntas de la cultura. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo comemos? ¿Tomamos mucha sal? No tengo, obviamente, cómo evadir la idea de que todo eso impacta. Sí, pero son cuestiones culturales. Son cuestiones culturales que impactan sobre algo que efectivamente no puedo abdicar del todo, de que sí, hay una parte de la naturaleza. Pero el resto somos configuraciones sociales y culturales. Una gran epistemóloga, aunque ella no le gustaría llamarse así, sobre las ciencias, como es Norchetina, hace mucho tiempo escribió un texto precioso que se llama La fabricación del conocimiento. Y era un trabajo notable sobre laboratorios en biología y demás, en donde ella dice en ese texto precioso, La fabricación del conocimiento, que fue reeditado por la Universidad Nacional de Quilmes, que también invito a leer porque es maravilloso, de cómo los científicos van inventando el conocimiento. Y van formulando el conocimiento de una manera inclusive no estrictamente en pasos racionales. A veces son sacudones. Lo que dice Norchetina es en un laboratorio que trabaja con, obviamente, con bios, con un bicho, con algo, con una célula, lo que más hay es cultura. Más del 80% de un laboratorio es cultura. La probeta es cultura, las ideas son culturas, el discernir forma parte de la cultura, no tienen nada que ver con lo biológico. Por lo tanto, para terminar, decirles que estamos efectivamente a veces un poco más asediades por estos cultivos cuya preocupación mayor, en todo caso, para alguien como quien les habla, es su predicamento político, su predicamento en orden a decisiones que pueden tomar los electorados sobre esas representaciones. Mi particular preocupación está sobre todo con relación a cómo efectivamente pueden burilar conciencias, hacer interpretaciones nocionales diferentes, mentalizar de otra manera a nuestras comunidades populares. Esto es para mí el principal desafío. El resto no me preocupa mucho. Quiero decir que no me preocupa mucho porque hay un ya casi sentido común acerca de, inclusive la palabra género, que como decía Sandra Harding, una vez la establecimos y siempre fue provisoria. Siempre ha sido provisoria, en orden justamente a saber qué es la matriz social y cultural la que desbarata todos esos propósitos de rectoría, de lo biológico y de lo natural. Por lo tanto, creo que la mayor preocupación no está en que pierda estándar y que pierda nocional. Hoy cada vez más nadie se dejaría interceptar. Me refiero inclusive al medio, a la justicia, ¿no? A los que trabajan en el sistema de justicia. Me parece que es poco probable que haya una alteración tan notable de los sentidos respecto de lo que significa género como, obviamente, un instrumento fundamental para inferir sobre todo relaciones jerarquizadas entre varones y mujeres, relaciones jerarquizadas entre personas trans, digo, con relación a las personas trans y demás. Me parece que eso es un atributo que ha tenido ya, tiene un estándar de aceptación.
lo más preocupante para mí es, en todo caso, cómo estas posiciones alteran, transforman y modifican las sensibilidades políticas de las poblaciones populares, a la luz de lo que ha pasado en Brasil y a la luz de lo que sabemos que transcurre, y ya no por orden solamente de ciertos fundamentalismos que hacen esa tarea, sino de ciertas manifestaciones, inclusive no las más agresivas de la Iglesia Católica, en orden a, por ejemplo, que no haya mayor participación, esto es cuestionable en el sentido de que no sabemos muy bien cuál es el orden de la participación, de las mujeres de los sectores populares con relación al aborto, y es allí donde más crímenes comete el Estado por no tener ley. De modo que estas son las preocupaciones más importantes que yo, de momento, les expreso. La posibilidad de condicionar a los sectores populares en orden a sus decisiones políticas. Y esto sí me parece que es la verdadera preocupación que tenemos. De resto, la verdad que las feministas de viejo cuño no nos preocupa mucho. Si llamamos género, si llamamos... No, la verdad que no es una preocupación. Tenemos una radicación conceptual muy importante. Diremos que todos nuestros conceptos son provisorios y que, por lo tanto, estamos sobre profundos desequilibrios. Finalmente, quién sabe, para espanto, digo, de estas formulaciones, quién sabe, algún día puede ser que ocurra. Cuando todas estas diatribas, cuando el orden patriarcal desaparezca, porque algún día va a desaparecer, y no tengamos más cuitas ni quejas respecto de jerarquías dominantes, etcétera, quién sabe, quién sabe. Virginia Woolf apostó de alguna manera, aunque lo hizo muy rápido. ¿Quién sabe? No tendremos más queja femenina, ni tendremos residuos de esa masculinidad que ofende a la propia idea de liberación de los varones. ¿Quién sabe? Algún día no tendremos un mundo andrógino. ¿Qué tal? ¿Será necesario remarcar nuestro género femenino? ¿Será necesario remarcar masculinidad? ¿Será necesario? ¿Será un imperativo? Quiero decir, no teman, la reproducción humana va a seguir existiendo. No teman. Lo que quiero decir es que los estereotipos culturales relativos a esto tendrán una mengua significativa y por eso estas cuestiones serán antológicamente arcaicas. Bueno, muchísimas gracias.